Shalom a todos, bienvenidos a Somos No Ágidas. Mi nombre es Israel Meiri y estamos ahora en la segunda parte del tema Ley y Gracia, que forma parte de este tema un tanto mayor y amplio que es Antiguo y Nuevo Testamento. Comenzamos hablando sobre el tema de Nuevo Pacto y el segundo tema es Ley y Gracia, que pensé dividirlo en dos partes debido a la amplitud y las cosas que tenemos que tratar de ese tema. Bien, vamos a pasar entonces con la ayuda del Eterno directamente al tema que nos toca ahora, que sería de los 4 puntos que dijimos que tocaríamos. Este sería el tercero, que básicamente se llama la gracia justifica, pero la ley condena. Es decir, una de las razones por las cuales la gracia tendría que venir según el pensamiento cristiano es porque la ley, aparte de todo lo que ya se dijo y ya vimos en las epístolas, la ley viene por una temporada y con algunas razones que ya vimos antes, pero básicamente la ley viene a juzgar y a condenar. Pero la ley misma y las obras de la ley no podrían justificar a la persona que las cumple, que las realiza. Entonces, como no puede justificar la ley, tiene que venir la gracia por medio de Jesús para que recién la persona pueda ser justificada. Por eso, el título aquí de este tercer punto es: la gracia es la que justifica. Pero la ley, no solamente que no justifica, los que cumplen la ley, los que ponen por obra la ley, no adquieren la justificación, sino que incluso así, la ley también condena. Debido a que la ley trae condenación y la gracia sí trae justificación, por eso la gracia sería mejor. Eso es básicamente lo que vamos a ver aquí. Entonces nos concentraremos ahora solamente en el tema de justificación, que la gracia justifica, pero la ley no justifica, sino condena. Ahora tenemos que adelantar que en el concepto cristiano, lo que se está hablando aquí de justificar es básicamente que un pecador se arrepiente y para ser perdonado y ser limpiado de sus pecados y pasar a ser de un hombre pecador a un hombre justo, ese procedimiento es llamado en este tema la justificación. Es decir, la gracia justifica porque para ellos la gracia es la que permite que un pecador sea perdonado, sean limpiados sus pecados, sea justificado, es decir, sea convertido de pecador a justo, y eso solo lo consigue la gracia. Sin embargo, la ley de Moisés aparentemente no consigue esto, ¿sí? A ese procedimiento de pasar de pecador a hombre perdonado y por tanto hombre justo, libre de pecados, llamémoslo así, a ese procedimiento le llamamos justificación en este contexto, en esta forma de ver y de entender el tema que vamos a tratar aquí. Bien, eh, una de las bases por las cuales tiene que venir la gracia para justificar es porque justamente para el cristianismo se necesita, es decir, el ser humano no tiene manera de justificarse. La ley, aparentemente la ley de Moisés, no puede justificarlo. Y el hombre es básicamente pecador, es lo que se enseña en el cristianismo. Y una de las bases que el hombre es pecador y que no tiene forma de ser justo por sí mismo es, vamos a revisar entonces algunas partes que dice el Nuevo Testamento como hemos estado haciendo para entender luego a qué se refiere y luego nosotros poder exponer nuestra perspectiva según la Torá. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda.
no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos está en un contexto en el cual justamente se habla de la gracia y se habla que gracias a la llegada de todo el asunto de la gracia, la persona que no era justa viene a ser justificado por la gracia y también el tema de la fe, es decir, la fe juega un papel muy importante en la justificación. Como vamos a ver más adelante, el cristiano atestigua a través de las cartas de Pablo que la justificación viene a ser por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley o de la misma ley. Entonces el tema de fe y gracia van de la mano en este tema, en este contexto, a pesar que no nos vamos a concentrar en ver específicamente sobre la fe, pero sí va a ser algo importante de tocar de paso. En resumen, vemos aquí que en Romanos dice que no hay justo y después nos dice no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, etc. En resumen, todos son pecadores. Ahora vamos a centrarnos un momento en esta afirmación de Pablo, porque él coloca antes de todo esto lo siguiente, él dice como está escrito, es decir, cuando dicen en el Nuevo Testamento como está escrito, se refiere al Antiguo Testamento. Lo que nosotros no llamamos Antiguo Testamento, lo llamamos las Escrituras, como ya explicamos, y se refiere a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos, a los proverbios, todos los libros de la Biblia antes de la composición del Nuevo Testamento. Eh, entonces, esto se encuentra escrito. La pregunta es, ¿dónde se encuentra escrito? Y en realidad esta sentencia, estas frases que acabamos de ver, no están tan exactas en orden, pero sí lo encontramos en los salmos. Está en el Salmo 14, de la misma manera está en el Salmo 53. Voy a leer un poco estos salmos a partir del hebreo. Salmo 14 primero, la Menatzeach le David, este es para el director de coro por David, es decir, así empieza el salmo. Amar Naval Belivó, dijo el necio en su corazón, en Elohim, no hay Dios. Ishhitu, se corrompieron, It Ivu Alilá, hicieron abominables sus actos. En Osetó, no hay quien hace el bien. Hashem, el Eterno, Mishamaim Ishkif al Bene Adam, desde los cielos, contempla a los hijos de los hombres. Lirot Ayesh Maskil, para ver quién es inteligente, Doresh et Elohim, que busque a Dios. A Colzar, todos se desviaron, todos se apartaron, Yahat Neelahu, juntos se corrompieron, en Osetop no hay quien haga el bien, en Gamehat no hay incluso uno. Se parece mucho a lo que dice eh, en las cartas de Pablo. Entonces, digamos que tendría entonces una fuente Pablo de decir que no hay justo en los salmos. Y el Salmo 53 trae las mismas palabras, de manera fundamental. Sin embargo, nosotros vamos a notar en, en el escrito, tanto en el Salmo 53, que dice eh, casi las mismas palabras, como en el Salmo 14, que hay una frase que no dice en Romanos. Es decir, en Romanos dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y esa frase, no hay justo ni aún uno, no está escrita en los Salmos. No está escrita tampoco en ninguna parte de la Biblia. Es decir, esta frase de por sí no es parte de ninguna de las escrituras. Y vamos a revisar exactamente esto. A partir de la frase que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a partir de allí ya se puede esto igualar al Salmo 14 y al Salmo 53. Todos se desviaron, con otras palabras, pero al final donde dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Esto sí forma parte de los salmos, pero la primera frase que dice no hay justo ni aun uno, no forma parte de los salmos ni tampoco de ninguna parte de la escritura. Entonces aquí se ha interpuesto, se ha incluido una frase que no está escrita. Tenemos que comenzar por ahí. Aquí vemos un error entonces
en esta carta de Pablo, pero bueno, analicemos lo que se ha incluido, que no está escrito. Esta frase que dice, no hay justo ni un uno, en realidad esta frase, por un gran motivo, no se encuentra en ninguna parte de la escritura, porque en verdad no es cierto esta afirmación, ya que para nosotros el término justo, un hombre justo, una persona justa, es algo que sí existe, solamente que para nosotros el concepto de justo no es de una persona que no tenga ningún tipo de error, sino es una persona que va en los caminos del Eterno. Sin embargo, en el concepto cristiano, donde dice no hay justo ni un uno, ellos quieren entender que no hay una persona que sea totalmente santa y nunca haya pecado. Sin embargo, aquí hay un error en el concepto, un error de concepto. Y es lo que venimos a explicar nosotros. Por tanto, en realidad sí hay justos. Es decir, en esta forma de ver, donde dice no hay justo ni un uno, el Nuevo Testamento aquí contradice una serie de versículos en la Escritura. El propio Pablo está trayendo versículos de la Escritura de los Salmos. Pero al añadir esta frase, se contradice muchos de los escritos antiguos y anteriores a este, donde se afirma que hay justos, donde se afirma que Dios mismo llama justo, por ejemplo, a Noé, donde se afirma que Noé era un hombre justo y por eso se salvó del diluvio. Además, el Eterno le dice, a ti he visto justo. Donde Abraham le dice al Eterno, salva a Sodoma y Gomorra, quizás hay 50 justos, quizás hay 45. Y el Eterno le dice, si encuentro 45 justos, si encuentro 40 justos, salvaré la ciudad. El propio Dios está afirmando también que es posible que hayan justos en Sodoma, por lo cual la ciudad se libere de un castigo como el que pasó. Si fuera cierto lo que dice Romanos, no hay justo ni aun uno, no estaría escrito en toda la Biblia antes que Noé fue un hombre justo, y cuando Abraham hubiera conversado con Dios en este diálogo para querer salvar a Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le dijera a Dios, si hubieran 50 justos, Dios hubiera tenido que responder que lo que me pides es imposible porque no hay justo ni aun uno, pero Dios no responde eso. Esto contradice mucho las escrituras que tenemos con respecto a que sí existieron justos en la historia desde el principio de la creación. Entonces, nosotros vamos a ver de paso simplemente lo que estamos diciendo. Génesis 6:9 dice, El toldot Noach, estos son las generaciones de Noach. Noach ish sadik. Noach es un varón justo. En hebreo se dice sadik. Tamimaya de Dorotav. Era íntegro en sus generaciones. Et ha-Elohim it halel Noach. Con Dios it halech Noach. Caminó Noach. Vemos aquí una prueba grande que la escritura misma llama a Noé un hombre justo. Y como dijimos, en Génesis 7:1 es donde dice aquí, Vayomer Hashem le Noach, y dijo el Eterno a Noé, Bo ata bejol beteja el ateba, ven tú y toda tu casa al arca, y otjar raiti sadik lefanai badoras, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, Dios mismo está llamando a Noé un hombre justo. También en los Salmos, Salmo 1, del 5 en adelante, 5 y 6, dice, Al Ken lo yakumu reshim bamishpat, por tanto no se levantarán los malvados en el juicio, vejataim badat tzedikim, y los pecadores en la congregación de los justos, ya se está mencionando la congregación de los justos, y yodea Hashem derek tzedikim, porque conoce el Eterno el camino de los justos, vederech reshaim tovet, pero el camino de los malvados se perderá. Entonces ya los salmos hablan de la congregación de los justos, que el Eterno conoce el camino de los justos existen. Entonces,
la sentencia no hay justo ni un uno es equivocada. Y también el concepto de ver quién es justo, quién es sadik realmente, también está equivocado. Y no faltan las sentencias en Proverbios, en muchas partes, donde dice Proverbios 4:18, Beorach sadikim keor noga, la luz de los justos es como, perdón, el camino de los justos es como la luz que resplandece. O también Proverbios 24, encontramos algo muy interesante. Kisheva y Pol Sadik Vakam, porque 7 veces caerá el justo y se levanta. Entonces aquí vemos que un justo podría incluso fallar, podría caer también, y fallar pero se levanta. Es decir, el término justo como tal está mal visto en este concepto cristiano, en el concepto de las cartas de Pablo. De manera básica, entonces decimos que un justo es una persona que va en los caminos del Eterno y que podría fallar. Y en base a esto, si falla, puede levantarse, mejorar, ir avanzando en el proceso de mejoramiento en su vida. Esto no le quita la categoría de justo. Eh, Simplemente se lo quita cuando una persona abandona los caminos del Eterno y va por los senderos del mal, contrarios a la voluntad divina. A él se le llama Rasha, que sería un malvado, un pecador a sabiendas. Esa es otra categoría. Ahora, por tanto, también vemos en Eclesiastés 7:20 que dice, Ki Adam en Sadik Baaretz, Asher Yase Tov velo yiheta. Porque el ser humano, dice, el hombre, el ser humano, en la tierra no habrá un sadik, un hombre justo, que hiciera el bien sin fallar, pero que no peque. Entonces, acá la idea es que el ser humano como tal puede ser un hombre justo, que hace el bien, pero no va a estar exento de fallar. La palabra pecado en hebreo se refiere a fallo. No se refiere básicamente a hacer las cosas con toda la voluntad de pecar, sino que existe lo que se llama la falla, existe lo que se llama la lucha interior del instinto del bien, instinto del mal, como hemos dicho. Entonces, un hombre sádico, un hombre justo en la tierra, que hace el bien, no estará libre de pecar, y ese término pecar significa en hebreo fallar. En base a esto, el cristianismo ha tomado este concepto y lo ha llevado a algo diferente. Ha dicho que en realidad no existe en el mundo una persona que nunca vaya a pecar. Y por tanto, ya que pecó una sola vez, dejó de ser un hombre justo. Ya no se puede llamar justo porque en el concepto cristiano, y aquí viene el punto fundamental para entender la diferencia, en el concepto cristiano, un justo vendría a ser una persona que desde que nació hasta su fallecimiento no ha pecado nunca. Ha estado limpia de todo pecado. Y esto no existe, dice el cristiano, el concepto cristiano dice esto no existe, obviamente no existe. Y debido a que no existe, no hay justo, ni aún uno. Sin embargo, aquí se equivocan en el concepto de justo. El concepto de justo no es este. El concepto de justo, según la Torá, es una persona que camina en el sendero divino que el Eterno mandó a su pueblo Israel, que mandó también a las naciones, mandamientos que cumplir, pero que en el camino podría fallar. Pero él no deja los caminos divinos. Él si falla, se levanta, como dice en Proverbios, 7 veces cae justo y se levanta. Él se levanta y sigue adelante y sigue en esos senderos. A él se le llama justo. Esa es la diferencia en el concepto cristiano y el concepto hebreo sobre una persona justa. Por tanto, debido a eso, en la escritura realmente no existe la sentencia, no hay justo ni un uno. Eso fue añadido en las cartas de Pablo, eso no existe. En realidad sí hay justos, si hubieron justos dentro de este concepto que estamos tratando. Vamos a continuar y vamos a ir al tema en realidad de lo que el Nuevo Testamento quiere decir con respecto a la justificación de una persona. Como dijimos, en el concepto cristiano, la justificación de la gracia viene a ser aquello que permite que un pecador sea perdonado y pase de ser un pecador a ser un hombre justo en el sentido total de la palabra. ¿Por qué?
Porque ellos dicen, cuando el pecador se arrepiente y acepta la gracia que ellos predican con respecto a Jesús, entonces ellos dicen así, solo entonces el pecador es limpiado de todos, de todas sus fallas, de todo lo que él hizo, todos sus actos malos, es perdonado por completo, es hecho limpio, y después de estar limpio al 100% de todos sus pecados, porque fue perdonado por Dios, pasa de ser un hombre pecador a ser un hombre justo, pasa a ser justificado. Y la gracia es la que justifica, es lo que dicen ellos. De tal manera, el que asume la gracia, el que toma la gracia sobre sí, según los caminos que dice el Nuevo Testamento, por medio de la fe en Jesús, como lo afirman ellos, según eso, la persona pasa a ser un hombre justo porque todos sus pecados le fueron perdonados, queda completamente limpio. Eso es lo que ellos afirman. Aparentemente este proceso este cambio de ser pecador a ser un hombre perdonado y limpio de todos sus pecados, aparentemente esto la ley no lo pudo realizar. Y aparentemente nadie en el pasado, antes, en la historia, antes que venga Jesús, aparentemente nadie podía experimentar este procedimiento de ser pecador a ser un hombre justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente la gracia es la que trae el proceso de justificación. Antes de la gracia, antes que venga Jesús, no podía ser esto posible. Es lo que ellos afirman de manera muy completa. Vamos a ver algunos pasajes para entender esto mejor. Hechos 13, 39. Dice en la parte final del versículo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Entonces aquí ya está el mensaje cristiano. Cree en Jesús y serás justificado. Ese es el mensaje cristiano. Y aquí se añade que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Entonces, es justificado todo aquel que cree. Ya vemos un primer versículo, una primera sentencia, que no por la ley de Moisés se es justificado según el cristianismo, por supuesto, sino por la creencia, por la fe. Romanos y Gálatas están llenos del tema, nosotros vamos a traer solamente los pasajes más centrales. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que tratamos la vez anterior. Pero aquí se agrega que por las obras de la ley de Moisés está hablando, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, este concepto de ser justificado, de ser perdonado y ser un hombre limpio de pecados, a lo que se llama el acto de ser justificado. Sigue diciendo también Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley de Moisés. Entonces, hasta aquí la justificación, como ya dijimos, este acto de pasar de ser pecador a ser un hombre justificado, perdonado, es no por medio de las obras de la ley, no por la ley de Moisés, sino por la fe, nada más. Ahora, Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien, acá es muy interesante el tema de Abraham. Pablo lo suele traer tanto en Romanos como en Gálatas y lo trae como un gran ejemplo para él de lo que es la gracia y la justificación por la fe. Y este versículo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es un versículo muy mencionado en las cartas de Pablo. Básicamente lo que dice en esto que acabamos de leer en Romanos 4 es que Abraham no fue justificado por sus obras, porque si hubiera sido justificado por sus obras, entonces
tiene de qué gloriarse, o sea, de qué alabarse a sí mismo. Yo conseguí mi justificación. Y lo que Pablo quiere decir casi en todas sus epístolas es que nosotros, por nuestra propia, digamos, nuestros propios hechos, no vamos a conseguir la justificación porque si no nos envaneceríamos, nos gloriaríamos y nos enorgulleceríamos que nuestros actos nos trajeron o conseguimos la justificación. Pero no, dice, justamente no es por nuestras obras, sino es por gracia, por misericordia divina, no por nuestra propia fuerza, es lo que intenta decir. Y él trae a Abraham como ejemplo. Y luego dice, porque ¿qué dice la escritura? Vamos a la escritura, a la historia de Abraham tal cual. Creyó Abraham a Dios, que eso está en Génesis 15, y le fue contado por justicia. Entonces ahí vemos que Abraham solo creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir le fue contado por justicia? Para el cristianismo en su visión es Abraham de los pecados que podía tener en ese momento, por haber creído, pasa de ser un pecador a ser un hombre justo. Solo en ese momento pasó a ser un hombre justo. Es decir, antes no, aparentemente. Sin embargo, vemos que antes de ese versículo, vemos en el capítulo 12, capítulo 13, Dios habla con Abraham, le dice, sale de tu tierra, Dios lo ayuda cuando desciende de Egipto, etcétera. Entonces, digamos, si solamente en el capítulo 15 Abraham es justificado, antes no lo fue, entonces, ¿qué sucede aquí? De todas maneras, esto lo dejamos como un paréntesis. Básicamente ellos dicen que el versículo indica que por haber creído a Abraham, ya fue justificado. Hasta ahí quedémonos por un momento, vamos a seguir. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otro versículo, el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí, en este nuevo versículo que se trae, el justo por la fe vivirá, aparentemente el sentido que se le da es que por la fe recién viene a ser justo y por tanto vivirá. Sin embargo, al ver la sentencia de manera muy sencilla, tal como ha sido traducida, el justo por la fe vivirá, en realidad nosotros deberíamos entender otra cosa. Primero nos dice el justo, el que ya es justo, por la fe vivirá. Es decir, su vida va, la vida de este justo es por la fe va a vivir su vida diaria. O también podemos interpretarlo, que vivirá para el mundo venidero o para siempre, gracias a su fe, pero nos dice que ella es justo, no nos dice que es justificado por la fe. Aquí no nos habla de que fue justificado por la fe. Y en el anterior versículo de Abraham tampoco nos dice que será justificado, dice que le fue contado por justicia. No habla que pasó un procedimiento de justificación. Son detalles que debería la persona pensar y meditar antes de concluir. Debería meditar mucho en las sentencias que se traen aquí. De todas maneras, de nuevo dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Justamente el tema de las obras y de glorificarse a sí mismo está ahora en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí lo que dice Pablo es, listo, no, nadie puede hacer absolutamente nada, ni obras, solamente es la fe, es solamente un don de Dios. Si fuera por obras, la gente se envanecería, se gloriaría, no es por obras para que nadie se gloríe. Bien. Y tenemos ahora, antes de seguir, vamos a revisar ahora otras partes en las mismas epístolas, porque vamos a encontrar ahora, a partir de ese momento, vamos a encontrar unas cuantas sentencias que nos traerían preguntas. Vamos a ver en Romanos 2, desde el versículo 12, veamos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso dice Pablo, el mismo Pablo en Romanos 2. Sigue diciendo, el versículo 13, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí debemos detenernos y prestar mucha atención, que acabamos de leer anteriormente una serie de versículos, y seguro hay muchos más versículos en las cartas de Pablo, en donde se repite constantemente que por las obras de la ley ninguno será justificado, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí en Romanos 2:13 afirma el mismo Pablo, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, esto sí nos trae una aparente contradicción. También en Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Aquí está diciendo Santiago, que sería Jacobo, el hermano de Jesús, en su carta, que la fe sin obras es muerta. De manera muy simple. Sin embargo, vemos en las cartas de Pablo, excepto el versículo que acabamos de traer anteriormente, que no, las obras de la ley no son las que justifican, sino la fe sola, no por obras para que nadie se gloríe. Si es por obras, hay una posibilidad de gloriarse. Pero Santiago no teme de ninguna posibilidad de gloriarse, sino que él dice, tu fe realmente no es fe si no tiene obras. Por eso vamos a seguir leyendo del versículo 18 del capítulo 2 de Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, de nada sirve que solamente creas. Incluso los demonios creen en Dios y tiemblan de Él, y eso no los convierte en personas justas, es lo que intenta decir aquí. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, aquí Jacobo sería el que diría, ¿tú quieres que yo te pruebe que la fe sola, sin obras, es algo muerto y no sirve? Te voy a traer una prueba, dice Jacobo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vemos aquí que Jacobo trae la misma idea de Pablo, que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, pero Jacobo dice, no creas que su fe fue solamente fe, sino que estuvo acompañado con sus obras. ¿Por qué? Porque Dios le ordena, Dios le envía un mandamiento a Abraham y le ordena sacrificar a su hijo Isaac en el altar. Y Abraham obedece. Es decir, aquí vemos un mandamiento y una obediencia al mandamiento. En base a la obediencia es que Abraham mostró su fe. Su fe no era teórica, no era de corazón, era con una muestra, con una acción. Y con esa acción que mostraba su fe, solo con eso fue justificado Abraham. Es lo que dice aquí en esta carta, que aparentemente está contradiciendo mucho a las sentencias de Pablo. Sigue diciendo el versículo 24, vale la pena traerlo, porque justamente nos muestra una gran diferencia de ideas entre Pablo y Santiago. Vosotros veis, dice el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe, sino también por las obras. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
es decir, al salvarlos, ella se salvó también, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y en realidad, esto que dice Santiago, sí está de acuerdo con lo que el propio Pablo dice, que acabamos de leer en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces vemos una aparente contradicción aquí, porque acabamos de traer versículos claros que afirman, no una, ni dos, ni tres veces, afirman muchas veces, que las obras de la ley no justifican. Y luego, Santiago y el propio Pablo nos afirman que en realidad la fe tiene que venir acompañada con obras, con obedecer los mandamientos de Dios. Trae como ejemplo a Abraham y trae como ejemplo a Rahab, por ejemplo, de la historia de Josué. Que si no se hace algo, no se hace alguna obra siquiera que muestre tu fe, esa fe no sirve, está muerta. Y es muy interesante que el propio Pablo afirma que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí hay una gran contradicción en este aspecto para decir cómo el ser humano se justifica. ¿Cómo una persona puede ser justificada? Puede pasar de ser pecador a ser un hombre justo y perdonado por Dios y un hombre justo. ¿Cómo? Pablo afirma en muchas oportunidades, solo por la gracia y solo por la fe, sin obras para que nadie se gloríe. Y el propio Pablo y el propio Santiago, que viene a ser parte de los cristianos de esa época, y en este caso el mismo Pablo, un tanto contradiciéndose a sí mismo, afirma que la justificación es por los hacedores de la ley, que la fe sin obras es muerta, y también hay una gran contradicción con respecto a Abraham. ¿Qué opina Pablo de Abraham y qué opina Santiago de Abraham? Pablo afirma que Abraham creyó a Dios y con eso se justificó. No necesitó nada más. La prueba de que solamente por la fe se justifica la persona es Abraham y solo por fe, y solo en el momento en que está escrito que creyó en Dios y nada más. Viene Santiago y dice, no, eso que dice creyó en Dios no es completo, no. Donde realmente se justificó fue cuando ofreció a su hijo, porque ahí hizo un acto que mostraba su fe. Si no hubiera hecho ese acto, aunque hubiera creído solo, no hubiera sido suficiente, es lo que dice Santiago. Entonces aquí hay una contradicción en la misma escritura cristiana, en las mismas cartas, tanto de Pablo como de Santiago, para determinar qué es lo que justifica a la persona dentro de la gracia. ¿Qué es lo que justifica? ¿La sola fe o la fe acompañada de obras? Es decir, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo lo vemos así? En realidad es algo que trae el Nuevo Testamento. Y para concluir entonces en este tercer punto, nosotros vamos a revisar algunas cosas con respecto a qué dice la Torá sobre la justificación. En realidad, antes de, eh, digamos, de entrar en algunos versículos y explicar un poco esto, a pesar que esto es un tema en sí aparte, pero existe el tema del perdón de los pecados. Es un tema propio, vamos a tratar de esto de una manera muy, digamos, aparte. Pero encontramos en la Biblia, en la Torá, en los Salmos, que existe lo que se llama el arrepentimiento. Existe la confesión de pecados, eso se encuentra en el libro de Números. En Números habla sobre la persona que peca debe confesar su pecado a Dios. También encontramos el caso del rey David en el Salmo 51, como él confiesa su pecado a Dios, pide perdón, pide incluso su gracia. Y se ve, incluso en el libro de Samuel, segunda de Samuel 12, que el Eterno le dice a David, por medio del profeta Natán, también el Eterno ha remitido tu pecado, perdonado tu pecado. David fue perdonado. Entonces vemos nosotros, como ya lo dijimos antes, que el perdón de pecados a una persona que se arrepiente ha estado desde antes de la llegada de Jesús. Vemos que Dios perdonó a Israel en muchas oportunidades. Es más, los profetas llamaban al arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿Por qué llamaban al arrepentimiento? Porque existía el arrepentimiento. ¿Por qué decían en muchas partes de los profetas, traigan palabras de arrepentimiento, clamen al Eterno, y yo les responderé, etcétera?
porque es posible, y era posible, que la persona se arrepienta, pida perdón a Dios y el Eterno le perdonara. Dios perdonó no solamente al pueblo de Israel, no solamente al rey David, que a todos los que eran su pueblo, Dios perdonó a Nínive, como ya hemos visto, que no era del pueblo de Israel. Entonces el perdón siempre ha existido. Según esto, el procedimiento para que un pecador pase de ser pecador a ser limpiado de sus pecados y a pasar a ser un hombre justo, ese procedimiento se llama arrepentimiento y esto ha existido desde siempre, desde todas las generaciones antes de la llegada de Jesús y del cristianismo. Por tanto, en realidad veremos después con mayor calma este tema para entender que la llegada de la gracia para nosotros no aporta algo adicional a algo que ya existía, es decir, siempre existió. La gracia divina siempre existió desde la creación de Adán en adelante. El perdón de los pecados siempre estuvo presente en la Biblia. ¿Cómo es que de pronto, en toda la escritura, en Génesis, en Éxodo, en los profetas, vemos el tema del arrepentimiento constantemente y de pronto viene el Nuevo Testamento y nos dice, ahora sí hay oportunidad de arrepentimiento, ahora sí hay justificación de pecados? No puede ser. Tenemos en los Salmos y en muchas partes que existe esto desde antes. Lo segundo que tenemos que decir es que el concepto de hombre justo, como ya dijimos, no es una persona que nunca falla. Ahora, el justo requiere vivir también con acciones y también con fe en los caminos del Eterno. Porque encontramos el versículo del profeta que dice que el justo por su fe vivirá. Eso significa que un hombre que ya es justo, que ya está en los caminos del Eterno, tiene que vivir con una constante fe y confianza en el Eterno, pero también tiene que poner en práctica y cumplir los mandamientos. Incluso Pablo, que traía a Abraham como prueba, está trayendo una persona antes de Jesús. Y él está afirmando que fue justificado antes de Jesús. Le pregunta si Abraham, entre comillas, por su fe solamente, según Pablo, y según Santiago, con fe y con obras, de todas maneras, si Abraham, mucho antes de Jesús, fue justificado, entonces, ¿por qué tenía que venir Jesús para que venga una justificación? Aquí encontramos algo no tan claro que nosotros vamos a desarrollar después. Obviamente, el tema de cristianismo es mucho más amplio. Tenemos que entrar en muchos otros temas, como el Mesías, como el sacrificio expiatorio, como el perdón de pecados y todos los temas que el cristianismo enseña. Eso vamos a tratarlos cada uno por sí mismo, ¿sí? Por tanto, por otro lado, encontramos unos versículos muy interesantes. Dice así en Primera de Reyes 8:32. Veatá tishma shamaim, y tú escucharás desde los cielos, cita y actuarás. Veshafatta et abadeja, y juzgarás a tus siervos. De arshia rasha, para culpar al malvado. La ted darkobe rosho, para darle en su cabeza según su camino. Uliasdik sadik, y para justificar al justo, la tet lo que sidkato, para darle a él según su justicia. Entonces aquí vemos que el rey Salomón está diciendo que el Eterno va a responder al malvado según sus caminos malvados y al justo según su justicia, según sus caminos justos. Justamente eso vemos en Salmos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, las acciones de ellos. Es decir, el justo es gracias a su forma de actuar, su forma de conducirse, sus caminos. Y ya que tenemos claro que el justo es la persona que va en los senderos divinos, cumpliendo los mandamientos del Eterno y también manteniendo la fe y la confianza en el Todopoderoso, a eso se llama un hombre justo. Y también como vimos en la Escritura, que puede fallar, que por tanto debe cuidarse. ¿Por qué trae eso Eclesiastés? No existe alguien que no falle. ¿Para qué? Para que nosotros nos cuidemos de eso y hagamos lo posible. Por supuesto que la idea que solos no podremos andar correctamente, sino que necesitamos la ayuda del Todopoderoso y pedírselo, por supuesto que esa idea está también en la Escritura. Por tanto, no hay ninguna diferencia entre cristianismo y judaísmo con respecto al tema que solos no podemos andar en los caminos del Eterno. Por supuesto que no podemos solos, necesitamos la ayuda del Todopoderoso.
Sin embargo, el concepto de justo, de sadik, de hombre justo, en el mundo judío es muy diferente a la idea que quiere traer el mundo cristiano de justo. Que no hay justo porque todos pecaron, que necesita la gracia divina por medio de Jesús solamente, es lo que diría el cristianismo, y que gracias a eso es perdonado. Para nosotros no es así, porque la persona pecadora en el mundo de la Torá, la persona que peca, si se arrepiente y se vuelve al Creador, el Eterno le perdona, y si comienza a andar en los caminos del Eterno, tiene la denominación de un hombre justo. No necesita, digamos, algo adicional que trae esto en el cristianismo con respecto a la gracia y con respecto a Jesús. En realidad, en el mundo de la Torá, toda persona pecadora puede arrepentirse y puede comenzar a andar en los caminos del Eterno y ser denominado justo. Sin embargo, para terminar ya este tercer punto, vamos a terminar trayendo lo que dice en Génesis 15 con respecto al tema de Abraham, que mucho se ha mencionado. Dice así, Génesis 15:6. Ve'emin Hashem, y creyó en el Eterno, vayachshevea lo sedaka, y le fue contado como caridad. No dice justicia, dice caridad. El término sedek sería mejor traducido como justicia, pero el término sedaká es traducido como una caridad, como una bondad, como la caridad que se da a los pobres. Cuando una persona le da dinero a un pobre, eso se llama en hebreo sedaká. Y la idea del versículo no es la idea que se trae en las epístolas de Pablo. La idea original del versículo es la siguiente: que Abraham creyó en el Eterno, porque en ese momento el Eterno, en el capítulo 15, le está prometiendo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, es decir, que ese asunto que no tendría hijos no se va a cumplir, sino que el Eterno le daría hijos, y el Eterno le daría la tierra, y el Eterno haría de su descendencia un pueblo grande, y todas las promesas que el Eterno le dio a Abraham. Abraham creyó en el Eterno y consideró que todas esas promesas que el Eterno le daba no eran porque él hubiera hecho todo lo que se necesita y lo mereciera plenamente, sino que fueron por misericordia y bondad celestial, como si fuera una caridad que el Eterno le estaba dando a él. Y no lo atribuyó a su esfuerzo y a sus actos, a los actos que Abraham hizo. Es decir, la promesa que el Eterno le dio, Abraham la consideró. A eso se refiere el verbo aquí. Y creyó en el Eterno, y luego dice, Vayachshevea, y la consideró, la tomó, digamos, la contabilizó a la promesa que le hizo el Eterno a él como una caridad. No dice como el sentido cristiano, que Dios le tomó la fe a Abraham y lo convirtió en justo gracias a su fe. No, Abraham ya era justo. El Eterno no convirtió gracias a la fe a Abraham en justo. Aquí está diferente el sentido en hebreo. Creyó en el Eterno Abraham, y Abraham tomó la promesa divina del Eterno como si fuera un regalo, como si fuera una caridad, y no como si él lo mereciera. Él la tomó, estas promesas, como una caridad para él. Ese es el sentido verdadero del versículo. Siendo así, el propio versículo fue tomado en las epístolas de Pablo fuera de su sentido original. Hasta aquí sería este tercer punto. Ahora pasemos al cuarto punto y último de nuestro estudio. Este punto indica lo siguiente: que dice el Nuevo Testamento, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la sentencia del Nuevo Testamento y trae sus razones. De nuevo, vamos a ingresar a las epístolas y revisar por qué lo dicen, para que nosotros también después vengamos a explicar por qué para nosotros está equivocado esta forma de entender todos estos temas que hemos estado tratando sobre la ley y gracia.
Vamos a revisar un poco lo que dicen de nuevo las epístolas de Pablo, porque es lo que necesitamos hacer para luego explicar nosotros dónde encontramos el horror. Dice en Romanos 7, desde el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesús. Aquí indica ya el tema de la muerte de Jesús que nosotros trataremos aparte. Pero básicamente por la muerte de Jesús en sí, esto también sirvió, según ellos, para que los creyentes mueran a la ley de Moisés, los creyentes en Jesús. Y luego dice aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, sería de Jesús, que ellos afirman esto, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto lo vimos anteriormente. Pero ahora estamos libres de la ley, de nuevo de la ley de Moisés, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Prestamos atención al lenguaje que utilizan aquí, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De manera resumida, analizando lo que dice aquí, él hace una metáfora con la mujer casada que mientras está vivo el marido, la mujer tiene prohibido casarse con otro. Una vez que muere el marido, queda viuda y está libre también de casarse con otro. Y es lo mismo que dice aquí, mientras la persona está viva, la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Y él da a entender que la ley está sobre las personas y estuvo sobre las personas hasta que Jesús murió. Una vez que él muere, aparentemente hace que los que creen en él también mueran para la ley, de tal manera que ya no están bajo la ley, son como personas muertas, pero ya que ellos indican que Jesús también resucitó, entonces los que creen en él como si fuera murieron y resucitaron junto con él, como si fuera, y ahora como para vivir de nuevo en esta, entre comillas, nueva vida, ya son otras personas que no tienen nada que ver con la ley. Es lo que está indicando aquí. Otra cosa que acabamos de leer es que él enfatiza de nuevo que antes de creer en Jesús estaban en la carne. ¿Qué quiere decir? Que las pasiones obraban en ellos para muerte. ¿Pero por qué? Aquí indica las pasiones que eran por la ley. O sea, la ley de Moisés provocaba las pasiones y eso producía muerte. Por tanto, de nuevo aquí afirma, como lo vimos anteriormente, que la ley viene a ser digamos, el promotor o el que provoca que existan las pasiones y las pasiones los pecados que traen muerte. De nuevo, la ley es tomada como ese, digamos, ese promotor de las pasiones. Y en realidad, nosotros ya, aparte de todo lo que ya hemos visto, de la cantidad de veces que el Eterno ha dicho en la Torá, en los profetas, que la ley que él entregó a su pueblo es buena, es vuestra vida, no es cosa vana, es la vida, escoge la vida, es una herencia, como ya hemos visto. Podemos traer un versículo más, Proverbios 4:2, dice así, Kilekach tov natati lahem, porque una enseñanza buena les he dado a ustedes. Torati, mi Torah, literalmente es mi Torah, habla de la Torah de Moisés, Torati, alta zobu, no la abandonen. Entonces el Todopoderoso constantemente habla de su Torah como algo bueno. De pronto viene Pablo y dice que la ley produjo
el despertar de las pasiones y produjo la muerte. En resumen, la ley fue la que produjo la muerte y aparentemente no es buena, por lo cual tuvo que llegar la gracia. Pero vemos como en este último versículo de Proverbios y en innumerables versículos que hemos revisado y los que no hemos revisado también, que el Eterno se refiere a su Torah como algo muy bueno, como una Torah de vida y, y de bienestar para los que siguen sus caminos. Es de que el Todopoderoso no puede decir todo el tiempo, mi ley es buena, es una herencia, es la vida, y de pronto ahora revelar a Pablo que todo era de muerte. Entonces aquí hay un gran problema. Bueno, vamos a continuar. Otra razón por la cual en el cristianismo se afirma que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La idea es, bajo la gracia es mejor. Esa es la idea. Al estar bajo la gracia, estamos mejor que al estar bajo la ley. Y trae una serie de razones. Por ejemplo, en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí trae una razón de por qué aparentemente la ley no sería tan buena. ¿Por qué? Porque los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Muy simple. Si obedece la ley, Dios lo premia, como está escrito, Dios recompensa a aquellos que guardan sus mandamientos, pero también la ley indica castigo a aquellos que transgreden los mandamientos. Está por toda la Torá de Moisés, los profetas también lo dicen, que el Eterno, digamos, beneficia a aquellos que siguen sus caminos, pero castiga a aquellos que transgreden. Y él trae, aquí en este caso Pablo, trae un versículo donde dice, maldito todo aquel que no permaneciere en lo que está escrito en el libro de la ley. Y al decir que hay una maldición aquí para aquel que transgrede la Torá, entonces lo que Pablo quiere decir es, hay un problema al estar bajo la ley, que los que están bajo la ley están bajo maldición. Digamos, ese sería el problema para él, lo cual nos quiere decir, entre comillas, Pablo estaría diciendo, si estás bajo la ley, estás bajo maldición, porque en el momento en que transgredes la ley, recaería sobre ti maldición o castigo. Sin embargo, ven a la gracia, pues aparentemente, si estás bajo la gracia, no estarías bajo maldición. Es lo que intenta decir Pablo. No debemos estar bajo la ley porque estaríamos bajo maldición. Pasemos a la gracia, dice Pablo, porque allí no habría maldición. Es lo que se entiende de manera fundamental. Vamos a seguir viendo sobre este tema también. Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas frases indican, en resumen, y también estar bajo la ley es estar bajo el dominio del pecado. Así lo relaciona Pablo. Estar bajo la ley es estar sujeto no solo a la ley de Moisés, sino al pecado en sí. Ya hemos visto esto con anterioridad. De nuevo, él dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué el pecado no los va a dominar? ¿Por qué no? Porque no estáis bajo la ley. Si no están bajo la ley, entonces el pecado no tiene ningún dominio. ¿Por qué? Porque al estar bajo la ley, de inmediato quedas expuesto al dominio del pecado también, es lo que dice Pablo. Si estás bajo la gracia, aparentemente te liberas del dominio del pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y de nuevo, Pablo está culpando a la ley de ser el promotor de despertar el pecado en el hombre. Entonces, entendemos que Pablo dice, si estás en la gracia, no habrá nada que despierte tu, digamos, el pecado en ti, no habrá nada, porque en la gracia no hay, digamos, entre comillas, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, y no hay nada en la gracia que despierte en la persona eh, el deseo de pecar. Ningún instinto se despierta, no hay pasiones pecaminosas, como dice aquí. En la gracia aparentemente no hay eso. Solamente habría en la ley. O sea, solo la ley despierta los deseos, pero la gracia no despierta nada. Es lo que está intentando decir Pablo de manera muy, muy sencilla.
viendo la realidad antes de continuar. Hagamos como un breve paréntesis y analicemos y pensemos cómo es la realidad en el presente. Pablo dice que la ley despierta los deseos, las pasiones, pero los que están en la gracia, en la fe de Jesús, también sienten pasiones y tentaciones. Y la pregunta es, ¿qué cosa es lo que despierta las pasiones en los cristianos? ¿Qué es lo que despierta? Si no están bajo la ley, no hay ley que despierte el pecado. Entonces, estando bajo la gracia, ¿por qué sienten las mismas tentaciones? Estamos hablando de una realidad. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de lo que se ve constantemente. Es imposible que, digamos, una persona que cree en Jesús, para que se cumpla lo que Pablo está diciendo aquí, que la ley despierta el pecado, pero que si no están bajo la ley y están bajo la gracia, entonces ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, como dice aquí. Si fuera cierto, entonces toda persona que creyera en Jesús e ingresara bajo la gracia, de inmediato no sentiría ningún tipo de pasión que intente dominarlo o no lo dominaría en absoluto. Y esto sería tangible, sería evidente. Son miles de cristianos los que, digamos, experimentan que dentro de su vida en el cristianismo pasan las mismas cosas que todos los seres humanos, tentaciones, y también terminamos diciendo que si Pablo dice que la ley, las leyes de la Torá de Moisés, que son leyes de no harás esto, prohibido hacer esto, prohibido hacer esto, prohibido hacer esto, y esas prohibiciones despiertan los instintos y las pasiones, y ese es el problema, las prohibiciones, y la persona dice, no estemos bajo, como dice Pablo, no estén bajo la ley, vamos a la gracia. Dentro de la gracia hay muchos mandamientos, y ese es un detalle que nadie, digamos, medita con calma. Las cartas de Pablo, incluso las palabras de Jesús en sus enseñanzas, eh, por todo el Nuevo Testamento, está lleno de mandamientos, de cosas que se debe de hacer. Pablo mismo dice sobre una cantidad de pecados que los que lo hagan no heredarán el reino de Dios, dice Pablo. Y hay una lista grande de pecados, incluye el adulterio, la fornicación, y una serie de cosas que son pasiones humanas. Entonces, dentro de la gracia, ya se prohíbe al cristiano cometer una cantidad de pecados, al igual que cuando en la ley de Moisés se decía que estaba prohibido también una lista de pecados. Tenemos aquí prohibición en la gracia y tenemos también prohibición en la ley. Entonces, si Pablo afirma que cuando Dios prohíbe algo, entonces el pecado digamos, se despierta dentro de la gracia, que también hay mandamientos y prohibiciones, ello también despertaría los instintos o las pasiones humanas que intentan luchar con el mandamiento, y prácticamente en resumen tenemos la misma circunstancia, el mismo estado en ambos lugares. Tanto dentro de la ley como dentro de la gracia existen las pasiones humanas. Tanto dentro de la ley como de la gracia eh, hay mandamientos y hay tentaciones, y la persona puede pecar en ambos bandos. Y también dentro de la gracia hay castigo para aquel que peca, de la misma manera que hay castigo dentro de la ley. Aquí la pregunta sería, si eso que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿se aplicaría a los judíos y gentiles por igual o solo a los gentiles? Solo a los gentiles se diría, ustedes gentiles que tuvieron fe en Jesús no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En realidad, después de verificar todo esto, la mayoría de cristianos, si no es que todos, indican que Jesús vino a anular la ley por completo, tanto para judíos como para gentiles, para toda persona en el mundo, como también encontraron en las cartas de Pablo, donde dice no hay judíos, no hay gentil, todos
por igual. De tal manera que la creencia cristiana es que a partir de la muerte de Jesús, la ley se anula para todos, para judíos y para gentiles sobre todo, ya que los gentiles no tenían los 613 preceptos de la ley mosaica. Vamos a ver entonces acerca de esto. Entonces tenemos claro que según el Nuevo Testamento, a partir de la muerte, por lo menos según Pablo, a partir de la muerte de Jesús, inicia la gracia, haciendo a un lado la contradicción con el Evangelio de Juan y de Lucas, como hemos visto en el estudio anterior. De todas maneras, veamos lo que dice ahora en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, donde se supone que ya no hay ley. Dice así Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, a los cristianos nuevos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, en Hechos 15 se presenta dentro de los discípulos de Jesús en Jerusalén un conflicto en el cual los gentiles comienzan a creer en Jesús también y vienen los judíos creyentes en Jesús, los que forman parte del grupo de Jesús de aquella época, y le dicen a los gentiles: tienen que circuncidarse también conforme a lo que enseñó Moisés, si no, no serán salvos, según el concepto de lo que signifique ser salvo en el marco cristiano, obviamente. Como dijimos, esto es un tema aparte que se tratará por separado. La salvación, la expiación, el Mesías, son temas que definitivamente no estamos tratando. Por eso, entre comillas, entre paréntesis, perdón, decimos, algún cristiano que nos escucha dirá: pero estás obviando muchos temas importantes, como por qué Jesús tuvo que morir, por qué tuvo que venir la gracia. En realidad no los estamos ignorando, sino que no podemos tocar todos los temas mezclados. Por tanto, los temas de salvación, los temas de expiación, los temas de Mesías, todo eso que forma el conjunto de la doctrina cristiana, serán tratados aparte. Ahora nos concentramos solo en la gracia. Entonces, según este relato, los judíos decían a los gentiles que deben circuncidarse también para ser salvos. El versículo 5 de este capítulo 15: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estamos hablando de fariseos que creyeron en Jesús, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, a los gentiles deben circuncidarse y comenzar a guardar la ley de Moisés como judíos. En otras palabras, deben convertir a los gentiles en judíos también. Es lo que dice aquí. Es algo hasta la actualidad posible, que un gentil pueda convertirse en judío. De todas maneras, aquí, en esta historia, estos fariseos que habían creído en Jesús decían que los gentiles tenían que convertirse en judíos y guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Dice el versículo 6, continuamos leyendo: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, etc. Pasemos al versículo 19, es decir, después de haberse reunido y haber pensado acerca de esto, entre comillas tendríamos que decir, no había nada que pensar, supuestamente todo estaría muy claro aquí. En realidad, ni siquiera este problema se tuvo que presentar, porque si para los discípulos de Jesús les era claro que después de la muerte de Jesús la ley había sido anulada y caducada y ya no existía más y ahora existía algo nuevo, entonces los discípulos de Jesús desde el principio hubieran tenido que explicar a los fariseos que creyeron y a los gentiles que creyeron y a todo el mundo que creyeron que ya no había ley. Pero aparentemente no lo explicaron bien o no lo tenían claro. Esto es un tema aparte. De todas maneras, nos sigue siendo extraño que este tema sea controversial, porque si se enseñó desde un principio así, sería un poco difícil de entender por qué hay ahora una controversia. De todas maneras, sigamos. Ellos se reúnen a pensar y hablar del tema juntos, y al final el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Prestemos atención. Yo juzgo que no se inquiete a quién, a los gentiles. No dice a los judíos, dice a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, todo el problema aquí era si los gentiles que creen en Jesús debían convertirse también en judíos, circuncidarse y guardar la ley de Moisés. La respuesta aquí que da Jacobo, sería el que preside todo esto, dice
yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro cosas que menciona aquí. Es decir, a los gentiles. Hasta aquí está claro que es a los gentiles. Sigue diciendo, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Por qué menciona esto? Porque Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo. ¿Por qué lo menciona? Aparentemente, digamos, de manera muy simple, Jacobo está diciendo, si todo el problema es de los gentiles que creen en Jesús, que no se los inquiete con la necesidad de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No, solamente que se cuiden y se aparten de cuatro cosas mencionadas ahí. Porque con respecto a los judíos, tienen a Moisés en las sinagogas cada día de reposo, es decir, cada día séptimo, cada Shabbat. En resumen, Jacobo está diciendo, yo no me estoy refiriendo a los judíos ya tienen a Moisés, ya tienen las enseñanzas de Moisés, ya tienen las sinagogas donde Moisés es leído. Es decir, aquí Jacobo, digamos de manera muy evidente, no está refiriéndose en absoluto a los judíos. Todo el asunto es con respecto a los gentiles. Los gentiles no necesitan guardar la ley de Moisés, pero los judíos, Jacobo no menciona nada con respecto a los judíos. De aquí entendemos que al final dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Les pareció bien lo que dijo a Jacobo. En resumen, lo que Jacobo estaría diciendo aquí de manera muy clara, sin necesidad de ahondar o hacer otras deducciones. Jacobo está diciendo en resumen, un judío que cree en Jesús puede seguir guardando la ley de Moisés, no hay ningún problema. Pero un gentil que cree en Jesús no lo inquieten a convertirse en judío y guardar la ley, no, solamente que se cuide de cuatro cosas. Es lo que dice entonces. De esto surge una enorme pregunta. Si a partir de la muerte de Jesús ya no hay ley, ¿por qué Jacobo dice esto? Jacobo debió decir, según lo que enseña Pablo en sus epístolas, Jacobo debió decir, hermanos, tanto judíos como gentiles que creen en Jesús deben olvidarse de la ley de Moisés. Y tanto gentiles como judíos solamente que se cuiden de estas cuatro cosas que yo digo, porque lo digo dentro del nuevo pacto. Pero Jacobo menciona a Moisés. Si la ley ya se anuló con la muerte de Jesús, ¿por qué Moisés es mencionado aquí? ¿Qué tendría que ver? Digamos, esta sería la lógica. Entonces lo que pasó aquí en Hechos 15 contradice totalmente la teoría de Pablo, que la ley se anula por completo con la muerte de Jesús y muere junto con la muerte de Jesús. Digamos que Jesús hace que la ley muera, Haz Shalom, es lo que nosotros decimos para indicar que esto no puede ser. Hay otro asunto interesante con respecto al propio Pablo. En Hechos 21 se cuenta que Pablo, después de hacer todos sus viajes por los diferentes lugares donde él solía viajar, según cuenta el libro de Hechos, él llega a Jerusalén. Pablo llega a Jerusalén y se encuentra justamente con Jacobo, que sería el líder en Jerusalén de los primeros cristianos. Hechos 21, versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se habían reunido todos los ancianos. Versículo 20. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Prestemos atención. Le dicen a Pablo, le dicen, hay millares de judíos que han creído. Y todos son celosos por la ley. Es decir, estos judíos que han creído en Jesús son celosos por la ley de Moisés. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres.
Esto que le dice Jacobo a Pablo es totalmente cierto, porque en las cartas de Pablo vemos a Gálatas, a Romanos, a todos los lugares donde él pudo estar, que esa era la prédica de Pablo, que los mismos judíos dejen la ley de Moisés, ya no continúen circuncidando. Pablo habla mucho de la circuncisión, diciendo que ya no sirve de nada, ni que observen las costumbres. Esto es totalmente cierto. Pablo aquí no contesta, Pablo queda callado, vemos en la historia. Sigue diciendo Jacobo, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, la multitud de aquí de Jerusalén, pues oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Prestemos atención que Jacobo le dice, haz esto que te decimos, que te aconsejamos. Hay entre nosotros. ¿Quién entre nosotros? Entre nosotros, los del grupo de Jesús, los primeros cristianos. Hay entre nosotros 4 hombres, obviamente judíos, pero también creyentes en Jesús, cristianos, que tienen obligación de cumplir voto. ¿Qué voto? Un voto de la ley de Moisés. Vamos a deducir qué voto sería. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Aquí da a entender del voto de Nazareo, que en hebreo sería Nazir, el famoso Nazareo escrito en el libro de Números. Dice, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Es decir, que no es verdad todo aquello que oyeron de ti, que enseñas a los judíos a dejar la ley de Moisés y la circuncisión. Sigue diciendo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Eso es lo que dice Jacobo a Pablo. Que ellos entiendan que no es verdad todo lo que se dice de ti, sino que tú, Pablo, andas ordenadamente, dice Jacobo, guardando la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y para Jacobo, andar ordenadamente es guardar la ley de Moisés. ¿Y en qué momento lo está diciendo Jacobo? Lo está diciendo después de la muerte de Jesús. La gran pregunta es, lo que dice Pablo, lo que enseña Pablo, aparentemente Jacobo no lo sabía, ninguno de los discípulos de Jesús lo sabía, aparentemente, porque en la mentalidad de Jacobo, andar ordenadamente, incluso siendo cristiano, porque Jacobo era el líder de los cristianos, de los primeros cristianos, y él, como líder de los cristianos en Jerusalén, le dice a Pablo que andas ordenadamente guardando la ley de Moisés, demuéstrale a los demás que tú andas ordenadamente y que no es cierto lo que se dice de ti, que enseñas a los judíos que dejen la ley de Moisés y la circuncisión. Ahora, versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, en cuanto a los gentiles solamente dice Jacobo, no los judíos, en cuanto a los gentiles que han creído, sería que han creído en Jesús. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, estamos hablando de nada de la ley de Moisés, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las 4 cosas que ya mencioné. Solamente eso a los gentiles que creyeron en Jesús, nada más. Y eso es todo lo que le dice Jacob. Ante esta situación, aquí tenemos grandes problemas. En primer lugar, lo que Jacobo le dice a Pablo que se dice de ti, Pablo, es cierto, porque Pablo lo escribe. Pablo es tajante en su teoría que la ley de Moisés fue anulada, fue muerta, murieron a la ley de Moisés, judíos y gentiles por igual, no hay judío ni griego, como dice Pablo. Todo esto es cierto. Y Jacobo dice, esto que dicen de ti es un rumor, demuéstrales que el rumor es falso, demuéstrales que tú no enseñas esto y que tú sí andas ordenadamente guardando la ley de Moisés. Tenemos entonces aquí una clara evidencia que Pablo y Jacobo no pensaban igual en cuanto al tema de la ley. Para Jacobo la ley no había sido anulada, porque está claro aquí. Pero la respuesta de Pablo es más sorprendente aún, porque Pablo debió responder, Jacobo, un momento,
En primer lugar, lo que se dice es verdad. Y me asombra que tú no lo sepas. Me asombra que no sepas que Jesús al morir, eh, digamos, la ley también se anuló y que ahora estamos bajo el nuevo pacto, bajo la nueva ley, bajo la gracia. Me asombra que tú no sepas que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me asombra mucho. Y en cuanto a lo que me pides, de ir con estos hermanos cristianos judíos e ir con ellos al templo a pagar los votos de Nazareo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya la ley fue anulada. No tiene sentido que ellos mismos cumplan un voto porque ya no existe tal voto. No tiene sentido que yo vaya con ellos y aparente externamente, siendo eso una muestra real de hipocresía de mi parte. Eso tendría que decir Pablo. ¿Y por qué tendría que decirlo? Porque nosotros encontramos en Gálatas que Pablo se encuentra con Pedro y le reprende duramente porque ve que Pedro, al principio, estando junto con gentiles cristianos, comía con ellos, pero cuando aparecen judíos, Pedro aparentemente se retira, ya no come con los gentiles para mostrar a los judíos que él cumple y guarda la ley. Pablo viene y lo reprende duramente, tanto a él y también a Bernabé, que sería otro importante en el grupo cristiano. Y Pablo es tajante, y para él es hipocresía, y para él está mal no demostrar abiertamente que ya no estamos bajo la ley. Pablo no actúa así. Pablo dice aquí en el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Por qué aceptó Pablo? Entonces, el propio Nuevo Testamento nos trae todas estas contradicciones que mucha gente no se pone a pensar acerca de ellas, que en realidad eh, no tenemos claro si para los cristianos del primer siglo ese concepto de no estamos bajo la ley, bajo la gracia, era claro. Hay una evidente diferencia de opinión entre Pablo y entre Jacobo, y un extraño comportamiento en Pablo al aceptar esta purificación en el templo como pasó. Entonces, esto nos debe quedar de ejemplo para entender que aquí hay algo que no está plenamente exacto en cuanto al tema de ley y gracia, incluso dentro del mundo cristiano de aquel entonces. Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si ya no estamos bajo la ley, si la ley se anuló por completo y llegó la gracia, que es algo totalmente nuevo, como la mayoría de predicadores lo indican, esto vemos que Santiago no lo ve así. Santiago no hubiera tenido que decir nada de la ley. Aquí dice si en verdad cumplís la ley real. Santiago llama a la ley de Moisés la ley real y dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es escrito en Levítico. Entonces, para Santiago, la ley real es la ley de Moisés, la ley de la Torá. Entonces, vemos aquí que en verdad, no hay un consenso real dentro de del propio Nuevo Testamento sobre si la ley caducó o no. Una última cosa que hay que ver, como dijimos anteriormente, es que ellos dicen que si está bajo la ley, está bajo maldición porque si no la cumple, viene castigo. Entonces venga la gracia que es mejor. Pero encontramos muchas sentencias con respecto a castigos dentro de la gracia. También en Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, según ellos la verdad de Jesús, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí se menciona una maldición, un castigo horrendo para aquel que estando en la gracia decide apartarse y pecar voluntariamente. El versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces Hebreos está diciendo, no piensen que bajo la ley, si pecaban, tendrían castigo severo, pero bajo la gracia no van a tener castigo. No, al contrario, dice en Hebreos.
Si estando bajo la ley, los que pecaban recibían castigo, estando bajo la gracia, el castigo es mucho peor, es lo que dicen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el grupo de gracia y el grupo de ley? Los que están bajo la ley, si obedecen la ley está bien, y si la desobedecen tienen castigo. Los que están bajo la gracia, si siguen los mandamientos que enseña dentro de la gracia, van bien. Pero si deciden pecar también en la gracia, su castigo para ellos es incluso más duro y más horrendo, como dice aquí, que el castigo bajo la ley. Entonces, ¿por qué Pablo dice que los que están bajo la ley están bajo maldición? Porque maldito todo aquel que no cumple. ¿Cuál es la diferencia? Si dentro de la gracia también el que no permanece en la gracia recibirá un castigo de la misma manera e incluso mucho peor. No hay entonces ninguna diferencia. En ambos bandos es lo mismo. De todas maneras, al final, lo que dicen los cristianos es que es cierto, Dios entregó la ley y la ley fue buena de todas maneras, pero en su tiempo. Una vez que termina la ley, el Eterno la anula por completo y aparece como si fuera de parte de Dios una nueva ley, la de la gracia, y esa fue su voluntad, es lo que dicen los cristianos, esa fue su voluntad, no podemos hacer nada con ello, no negamos que la ley fue buena en su tiempo, pero una vez que vino la gracia, la ley ya dejó de ser buena porque aparece algo nuevo y por eso Pablo dice todo lo que dice, es lo que muchos cristianos afirman. Pero aquí viene una gran pregunta para meditar. Si Dios, el Todopoderoso, tenía planificado entregar la ley a Moisés de manera temporal hasta la llegada de Jesús, como dice en el cristianismo, si ese era su plan original, porque Dios lo sabe todo, Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que ha planificado hacer en su mundo. Si fuera así, ¿por qué Dios sacó de su boca en innumerables pasajes de la Escritura que sus leyes son eternas? Porque Él dijo, estas son mis leyes para siempre, esta es la Torah que he entregado para nosotros y para nuestros hijos para siempre, como ya hemos visto nosotros todos los versículos en el estudio anterior. ¿Por qué el Eterno declara constantemente eternidad en los mandatos divinos e incluso en mandamientos tan específicos como el Shabbat o las festividades en el libro de Levítico, capítulo 23, donde se menciona muchas veces que estas leyes son para guardar para siempre, para vuestras generaciones, para siempre? Sin embargo, el Eterno repitió innumerables veces que sería eterno y por tanto de su boca no saldrá una mentira. Si Él dijo que es eterno, entonces es evidente que no hay, como ya hemos visto en los profetas, nada de parte de Dios que diga que traería una nueva ley, como ya explicamos qué significa nuevo pacto en la vez anterior, y el hecho de declarar que es eterno indica que en verdad lo que él dijo, que es eterno, es verdad, y que permanece para siempre la ley de Moisés, que el Eterno le entregó, su ley es perfecta, como dicen los salmos. Todo esto lo hemos revisado hasta aquí. Vamos a entonces traer conclusiones para terminar aquí. La Torá que el Eterno nos entregó es vida y es buena, por tanto, no es, como dice Pablo, algo de muerte y es lo que provoca el pecado. Segundo, la Torá fue entregada para siempre, nunca se dijo que sería temporal, al contrario, se dijo que sería para siempre y eso el Eterno no lo sacó en vano de su boca, eso no lo cambiará. La Torá enseña acerca del arrepentimiento y por tanto el pecador puede arrepentirse, ser perdonado y caminar en justicia y ser un hombre justo. El sistema de la Torá, que es recompensa y también castigo al pecador, es un sistema justo, porque el pecador finalmente recibirá castigo. Y la Torá que el Eterno dio es perfecta porque Él es perfecto y Él no va a entregar algo que sea defectuoso, que le falte arreglar para que luego Él mismo diga, no es esto realmente lo que tengo que entregar, hubo aquí algo no tan exacto, produjo muerte, produjo pecado, es el Eterno mismo quien entrega la Torá. Y no la va a entregar para producir muerte o para aumentar el pecado, como dice en las cartas de Pablo. La Torá del Eterno es perfecta, tal como lo dice el rey David en los Salmos, en el Salmo 19.
Con la ayuda del Eterno, entonces, que esto nos sirva para tener claro cuál es la posición, por lo menos hasta aquí, la posición de la Torá escrita y oral, la posición judía al respecto. Hemos traído todo esto para demostrar cuáles son nuestras bases y que para nosotros no existe eh, una nueva Torá, sino que la Torá que el Eterno entregó es perfecta y es eterna. Y en base a su Torá y en base a la escritura, nosotros caminamos. Los demás temas sobre cristianismo serán tratados posteriormente, por tanto pido un poco de paciencia para los oyentes. Trataremos sobre el Mesías, trataremos sobre la Trinidad, trataremos sobre la expiación y el perdón de pecados. Todo eso se tratará con la ayuda del Todopoderoso, cada tema en su lugar. Hasta aquí llegamos hoy. Los invito a quienes no lo han hecho aún a suscribirse al canal, a activar la campana de las notificaciones, a compartir con las amistades que estén interesadas en escuchar esto, y con la ayuda del Eterno podamos seguir compartiendo los fundamentos de la fe judía. Muchas verajot a todos, muchas bendiciones a cada uno. Shalom.